¿Te has preguntado alguna vez cómo una simple imagen bordada en tela logró detener una guerra cultural, convertir a millones y moldear el alma de todo un país? Tras la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, se esconde mucho más que la piedad popular. Se esconde un código sagrado, una fusión entre el cielo y la tierra, entre el mundo cristiano y el alma indígena. Y lo más sorprendente, este acontecimiento sigue desafiando a la ciencia hasta el día de hoy. Las estadísticas indican que la aparición de Guadalupe resultó en la conversión de más de 9 millones de indígenas en tan solo una década, algo sin precedentes en la historia de la fe cristiana. Pero, ¿por qué nadie habla del verdadero significado de esta aparición? Dale me gusta al video, suscríbete al canal y compártelo con quienes buscan respuestas más profundas. En los comentarios, di, ¿crees que los milagros pueden revelar verdades espirituales olvidadas? Ahora prepárate, porque lo que descubrirás en este video puede cambiar para siempre tu forma de ver la fe, la historia y la propia identidad espiritual del continente. Reducir a Guadalupe a una simple devoción mariana es como mirar una estrella y ver solo una bombilla en el cielo. Es un error común pero peligroso, ya que nos hace pasar por alto el verdadero impacto espiritual e histórico de esta aparición. Cuando se habla de Guadalupe en iglesias o círculos religiosos, casi siempre se habla de devoción, fe popular y peregrinaciones. Pero casi nadie habla de lo que se esconde tras la imagen. Casi nadie dice que Guadalupe no vino a pedir culto, sino a traducir lo sagrado entre dos mundos en conflicto. En 1531, México vivía uno de los periodos más violentos de su historia: la destrucción de las culturas indígenas, la imposición del cristianismo europeo, el colapso de una cosmovisión antigua. Era como intentar fusionar el agua y el aceite, dos realidades espirituales completamente diferentes obligadas a coexistir. Y es en este contexto de guerra espiritual y cultural que aparece una mujer vestida con símbolos indígenas pero hablando el idioma cristiano, un código vivo, un puente entre dos mundos. Reducir a Guadalupe a una santa hacedora de milagros es ignorar que su imagen fue la primera forma de evangelización visual verdaderamente comprendida por los pueblos indígenas. No solo fue aceptada, sino reconocida, porque hablaba al alma indígena en su propio lenguaje simbólico. Imaginen a un pueblo que ve sus templos destruidos, sus deidades silenciadas, sus costumbres desterradas. Este fue el brutal escenario que vivieron los indígenas mexicanos tras la llegada de los colonizadores españoles. La colonización no fue solo territorial, sino una invasión espiritual. El cristianismo se impuso con fuerza y sangre, mientras que los antiguos dioses aztecas fueron demonizados. El trauma colectivo fue inmenso. Fue el colapso de todo un universo espiritual. Y entonces aparece ella. En la cima del Tepeyac, una mujer rodeada de luz, hablando náhuatl, la lengua del pueblo. No destruye los símbolos nativos, al contrario, los asume. Su vestimenta ostenta símbolos cósmicos indígenas. Su cuerpo expresa una teología que el europeo no comprendió, pero que el nativo reconoció de inmediato. Esta aparición no fue solo un consuelo, fue una resignificación, un mensaje visual que decía: lo sagrado no ha muerto, solo ha cambiado, que deforma. Y aquí reside el profundo poder del milagro de Guadalupe. No fue impuesta, fue reconocida. Millones de indígenas se convirtieron no por la fuerza, sino por identificación. Vieron en ella algo que resonó con sus almas heridas. Esta mujer mensajera era el único puente posible entre un mundo en ruinas y una nueva fe que emergía. No una fe europea, sino una fe arraigada en la tierra, en las estrellas, en la flor y en el alma indígena. Guadalupe no vino a borrar la cultura nativa, vino a transformarla. Y eso lo cambia todo. Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Apocalipsis 12:1. Cuando los primeros misioneros vieron la imagen de Guadalupe, muchos la asociaron de inmediato con la mujer del Apocalipsis. Pero lo que pocos comprenden
es que esta asociación no era solo teológica, sino también profundamente cultural. Para los pueblos indígenas, la imagen conllevaba códigos visuales tan impactantes como proféticos. El sol y la luna, por ejemplo, no eran solo estrellas, eran deidades centrales en la mitología azteca. Y aquí estaba una mujer que se alzaba sobre ellos, demostrando que su poder era superior al del panteón ancestral, pero sin destruirlo. Ella formaba parte de él. Su manto azul con estrellas doradas representaba el cielo, pero un cielo en movimiento real, ya que la constelación representada en la tilma corresponde precisamente al cielo visible, el 12 de diciembre de 1531, la fecha de la aparición. Era como si el cosmos mismo se aliara con el mensaje, su posición, con las manos juntas en señal de oración, lo que indicaba que no era una diosa, sino una intercesora. Y esto rompió el conflicto entre religiones. No llegó como rival, sino como puente. En el centro de su vestido, la flor de 4 pétalos, símbolo sagrado del Teotl, el dios supremo de los mexicas. En otras palabras, lleva en su vientre al verdadero Dios, tanto para los españoles como para los indígenas. ¿Sabías que la tela de la tilma de Juan Diego debería haberse desintegrado en 20 años? Y, sin embargo, ha permanecido intacta durante casi 500 años. La tilma está hecha de fibra de ayate, una planta áspera y frágil que apenas resiste la intemperie y la humedad. Telas similares de la misma época se han desintegrado por completo. Pero la tilma no solo sobrevivió, sino que se mantuvo con colores vibrantes, sin grietas y estructuralmente intacta, desafiando todas las leyes conocidas de conservación biológica. Pero eso es solo el principio. Cuando los científicos examinaron la imagen de Guadalupe con microscopios de alta resolución, se reveló algo aún más inquietante. No hay pinceladas, ni rastro de pintura, aceite ni pigmento de origen conocido. Es como si la imagen estuviera suspendida sobre la tela, como si hubiera sido impresa por una fuerza invisible. En exámenes espectrográficos, se descubrió que algunos de los colores presentes en la tilma no existen en la naturaleza. Es más, expertos en óptica han descubierto reflejos humanos en los ojos de la imagen, como si la imagen fuera tridimensional, grabando la escena del momento en que Juan Diego entrega la tilma al obispo. Estos reflejos incluyen rostros humanos, identificables, con la distorsión y profundidad típicas de la visión humana, un efecto imposible de lograr con la tecnología del siglo XVI. Además, la tilma ha resistido intentos de destrucción. En 1921, una bomba fue colocada justo debajo. La explosión destruyó el altar, rompió cristales y dobló un pesado crucifijo de metal. Pero la tilma ni siquiera sufrió un rasguño. ¿Estamos ante un trozo de tela o ante un milagro físico permanente? En 1979, el oftalmólogo Dr. José Aste Tonsman, de la Universidad de Cornell, analizó la imagen utilizando un amplificador de imagen digital y microscopios oftálmicos de alta precisión. Su descubrimiento conmocionó incluso a los más escépticos. En los ojos de la Virgen, en un área de menos de 8 milímetros, se identificaron reflejos humanos microscópicos, exactamente como se formarían en el ojo de una persona viva en el momento de una escena real. Es más, los ojos muestran 13 figuras humanas reflejadas, como si la imagen hubiera grabado la escena exacta del momento en que Juan Diego abrió su manto ante el obispo. Este fenómeno se denomina reflejo de Purkinje-Sanson y solo ocurre en ojos vivos, cuando una escena se refleja simultáneamente en las capas de la córnea y el cristalino. La tilma reproduce este reflejo a la perfección, incluso antes de que existiera conocimiento científico al respecto. El detalle más impresionante, la proporción, el ángulo y la profundidad de los rostros son compatibles con una escena real. Incluso es posible distinguir los rostros del obispo Zumárraga, un traductor indígena, y de otras personas en la escena. Ningún pintor del siglo XVI habría tenido la técnica, los conocimientos ópticos, ni la motivación para incluir imágenes tan microscópicas. La imagen no solo mira,
Lleva en sus ojos un instante congelado en el tiempo, como si hubiera registrado la emoción, la fe y el asombro de una revelación. Si esto no desafía nuestra comprensión del milagro, ¿qué más podría hacerlo? La imagen de Guadalupe no solo es hermosa, sino que habla, pero no con palabras, habla con símbolos, con colores, con posturas corporales. Y para los pueblos indígenas del siglo XVI, cada detalle era un mensaje sagrado. Para los europeos, se parecía a la Virgen María. Para los indígenas era una profetisa cósmica, llena de significados espirituales ocultos. La tilma era, de hecho, una Biblia visual en náhuatl. Comencemos con el cinturón oscuro atado por encima de la cintura. En las culturas mesoamericanas, esto indicaba a una mujer embarazada. En otras palabras, lleva algo sagrado en su vientre, al Dios verdadero. En el centro del vestido se encuentra la flor de 4 pétalos, llamada Nahui Olin, el símbolo supremo de la divinidad suprema entre los mexicas. Esta flor aparece precisamente sobre el vientre de la Virgen. Para los indígenas no había duda. Allí estaba el Dios creador de todo. Los colores del manto también son esenciales. El azul turquesa era un color reservado para dioses y emperadores. Ella viste el color del cielo y la autoridad divina. Las estrellas en su manto no son aleatorias. Forman constelaciones idénticas a las visibles en el cielo mexicano al amanecer del 12 de diciembre de 1531, fecha de la aparición. Es como si el cosmos mismo estuviera grabado en su cuerpo, una cartografía celestial viviente. Sus manos están en posición de oración, pero hay un detalle impactante. Una de sus manos es más oscura que la otra, simbolizando la unión de los pueblos, indígenas y europeos. La mujer con la tilma no representa a un pueblo, sino a una nueva humanidad. Esta imagen fue un catecismo para los ojos indígenas. Ella no destruyó sus símbolos, los santificó. Transformó los elementos de su antigua fe en un nuevo evangelio visual, acogedor y poderoso. A lo largo de los siglos, la figura de Dios se ha representado principalmente desde una perspectiva masculina, juez, rey, guerrero. Pero en la aparición de Guadalupe emerge una dimensión divina que la teología a menudo ignora, el rostro maternal de Dios. La Virgen de Guadalupe no aparece como una reina coronada, imponente o inaccesible. Aparece como una madre, y aún más, como una madre embarazada, humilde, de piel oscura, hablando el idioma del pueblo. Esto en sí mismo es una revolución teológica. La maternidad es uno de los aspectos más profundos de la divinidad, no en el sentido biológico, sino en el simbólico y espiritual. Cuidado, aceptación, empatía, la capacidad de generar vida, donde solo había dolor. Guadalupe representa al Espíritu Santo en forma maternal, actuando no con poder, sino con ternura. No condena al mundo indígena por sus errores, sino que lo abraza en su dolor. Y es este abrazo el que transforma. Traduce lo sagrado en códigos de afecto, no de castigo. No hay amenaza en su rostro, hay consuelo. Sus ojos no exigen, sino que comprenden. Su cuerpo no impone, sino que acoge. Y aquí está el secreto que muchos líderes religiosos no revelan. La verdadera sanación espiritual comienza cuando reconocemos que lo divino también tiene un corazón maternal. Esto es lo que la aparición de Guadalupe revela poderosamente: un Dios que también es madre, un Dios que se inclina para hablar a los pequeños, un Dios que se manifiesta no por la fuerza, sino a través del vientre materno. Antes de la formación política de México, algo mucho más profundo ya se estaba construyendo: una identidad espiritual. Y esta identidad no nació en palacios ni batallas, sino en una humilde tilma de fibra, que portaba una imagen que unía el cielo y la tierra. México, como nación, surgiría siglos después. Pero lo que Guadalupe logró fue anterior y más perdurable. Creó un símbolo de unidad en medio de la destrucción, un puente entre el conquistador y el conquistado. Cuando todo indicaba el fin de una civilización, ella ofreció un nuevo comienzo. No pertenece solo a la Iglesia, pertenece al pueblo,
hasta el punto de que en 1810, Miguel Hidalgo, el padre de la independencia mexicana, portó la imagen de Guadalupe como estandarte de la revolución. Se convirtió en el rostro de la libertad, la fe popular y la resistencia cultural. Y no solo eso, Guadalupe se convirtió en un arquetipo del alma mexicana, resiliente, maternal, mística, sincrética. Simboliza el profundo deseo del pueblo de sobrevivir sin perder su espiritualidad. Hoy en día, más del 80% de los mexicanos afirman tener una devoción personal a Guadalupe. Pero lo que muchos desconocen es que esta devoción va más allá de la religión. Es casi genética, es cultural, es espiritual. Guadalupe no solo consoló a una nación en formación, la dio a luz. No solo los fieles quedan cautivados por el misterio de la tilma. Científicos, ateos y escépticos de todo el mundo se han visto obligados a reconsiderar sus creencias al estudiar la imagen de Guadalupe. Un ejemplo notable es el del Dr. Philip Serna Callahan, biofísico de la Universidad de Florida y consultor de la NASA. Tras analizar la tilma mediante tecnología infrarroja, declaró: es imposible, con los materiales y las técnicas del siglo XVI, producir algo así. No hay explicación científica. El oftalmólogo Dr. José Aste Tonsman, como vimos anteriormente, también comenzó su investigación con un enfoque neutral, pero al descubrir los reflejos microscópicos en los ojos de la imagen, se vio obligado a admitir que se encontraba ante algo antinatural, algo que trasciende la razón. El ingeniero químico Richard Kuhn, premio Nobel, estudió los pigmentos de la tilma y concluyó: no pertenecen a ningún elemento conocido, ni mineral, ni vegetal, ni animal. ¿El resultado? Silencio. Ninguna publicación científica se ha atrevido a contradecir el hallazgo. Incluso artistas y expertos en pintura clásica ya lo han admitido. La tilma no fue hecha por manos humanas. No hay base, ni boceto, ni capas superpuestas. Solo una tela, tosca, con una imagen inexplicable. Estas reacciones no significan una conversión religiosa inmediata, sino algo más poderoso: la duda sembrada donde antes había certeza. Y a veces, este es el primer paso hacia lo sagrado. Cuando la razón calla ante el misterio, el espíritu empieza a escuchar. Si el santo sudario de Turín nos muestra el cuerpo de un hombre herido por el sufrimiento, la tilma de Guadalupe nos presenta el vientre de una mujer embarazada de esperanza. Una representa el dolor redentor, la otra, la reconciliación fructífera. Ambas desafían a la ciencia. Ambas resisten la prueba del tiempo. Pero la tilma lleva consigo algo que va más allá del milagro. Lleva consigo una propuesta de unidad. Una prenda simbólica que abarca no solo al pueblo mexicano, sino a toda la humanidad en su diversidad espiritual. La tilma es el manto de la reconciliación. Abraza dos mundos, el indígena y el europeo, el colonizado y el colonizador, el espiritual y el histórico. No cancela el pasado, lo sana. En tiempos de división, de polarizaciones religiosas y culturales, la tilma sigue diciéndonos: es posible ser un puente, es posible generar algo nuevo de lo que parecía perdido. La imagen de Guadalupe es lo opuesto a la imposición, es la encarnación del diálogo. Ella no viene con una espada, sino con su vientre, no con mandamientos, sino con símbolos que hablan al alma. Genera una nueva fe, una fe encarnada en la cultura, en los colores, en el cuerpo y en la gente. Y por eso, la tilma no es solo una reliquia, es un llamado a una espiritualidad que une, acoge y da a luz a una nueva humanidad. La historia de Guadalupe no se trata solo de un milagro del pasado, es una invitación al presente, un mensaje silencioso que ha estado ante nuestros ojos durante siglos, pero pocos han tenido el valor de ver más allá de la devoción. La imagen en la tilma no fue pintada, fue impresa por el cielo. Sus colores no son naturales, son espirituales. Sus símbolos no fueron explicados, fueron vividos. Y su mensaje no fue impuesto, fue reconocido. No vino solo a consolar a los indígenas,
vino a sanar una fractura espiritual colectiva. Guadalupe no es solo la santa patrona de las Américas, es la costurera invisible que forjó una nueva identidad, donde lo sagrado no divide, sino que une